Hoy vamos a escuchar uno de esos testimonios que nos impactan la vida y nos recuerda qué frágil y poderosa es la vida. Hoy vamos a escuchar a una persona que nos va a contar su testimonio. En este episodio tengo el honor de conversar con Reinaldo Ureña, alguien que vivió esa experiencia muy cerca en su vida, una persona que estaba al borde, al límite de la vida, pero el Señor hizo un milagro con él de manera poderosa. Esta historia no es solamente impactante, sino también poderosa. Este es un testimonio vivo que nos presenta que mientras hay vida, hay propósito. Y sobre todo, mientras hay vida, hay esperanza. Así que quédate hasta el final y quiero invitarte a suscribirte, a comentar qué te pareció esta experiencia. Así que quédate hasta el final porque estoy seguro de que algo de lo que vas a escuchar te va a impactar. Lo que escucharás hoy va a hablarle directamente a tu espíritu y a tu corazón. Así que sin más, vamos a empezar. Nene, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con un público querido. Agradezco que este espacio tú lo uses para impactar la vida de otras personas. Amén. Nene, vamos a empezar con tu historia. ¿Cómo fue tu vida antes de tú conocer de Cristo? Bueno, mi familia, yo vivía con mi familia en Santo Domingo, nosotros somos de Santo Domingo y mi padre de aquí de La Vega. Entonces, nosotros tomamos la decisión de mudarnos a La Vega en el 2003. ¿Cuántos años tú tenías antes de... En ese momento, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 9 años 9 años. cuando mi familia tomó la decisión de que nos mudáramos hacia La Vega. Ok. Entonces, a esa edad nosotros nos mudamos, una familia normal, tranquila, y todo funcionaba bien. Estabilidad, todo normal. Mi padre siempre se preocupó por que nosotros tuviéramos lo mejor, siempre buena educación y todo eso. Pero a veces la vida da unos giros que uno no espera. Y mi padre sufría de una enfermedad que es de la diabetes. Murió hace ya algunos años. Ok. Cuando eso yo tenía 9 años. Ok, ¿quién fue Reinaldo Ureña antes de ser cristiano? Bueno, antes de ser cristiano, yo era una persona que normal, ser humano normal. Yo vivía con mi familia, con mis padres, y nosotros vivíamos en Santo Domingo. Ellos tomaron la decisión de vivir aquí en La Vega en el 2001. 2001. Exacto, todo normal, una familia normal, clase media baja, y todo iba fluyendo bien hasta que un día nos dieron la noticia de que mi padre había fallecido. Entonces desde ahí la vida comenzó a dar un giro. Sabes que a veces la vida gira diferente, sabes que cuando falta la cabeza del hogar, muchas veces las cosas se desorganizan, y ese fue el caso de mi familia. ¿Qué tanto impactó la muerte de tu padre? Realmente impactó mucho porque, como te había dicho, él era la cabeza de la familia y el que mantenía el control. ¿Qué pasa? Que de inmediatamente mi padre se fallece, todo en mi casa se desorganizó. Mi mamá se mudó para otra ciudad, nosotros nos fuimos a buscarla un tiempo, se descontroló. También mis hermanos, algunos, tú sabes, tomaron la vida fácil, como se dice. Y fue totalmente un caos. Para mí fue un tiempo súper difícil porque yo no sabía qué hacer, no tenía como a dónde ir. Y quizás, bueno, hubieron sí personas que me apoyaron. Hay muchas personas que le agradezco mucho en mi vida lo que ellos han hecho. Personas que me dieron asilo en su casa, ¿tú me entiendes? Entonces, para mí esa persona siempre van a tener un lugar especial porque fueron gente que Dios puso ahí en ese momento. ¿Qué trabajaban?
en ese momento? Lo que apareciera. Más o menos, ¿cuál era tu oficio principal? Yo trabajaba en un colmado. Trabajaba también en lo conuco, ¿sabes? Bregando con plátano. Ok. Trabajaba, ¿sabes? Vaina de yuca, cosas así. Llegué a trabajar también en el mercado público. Así, tú sabes, me la buscaba. Ok, Me la ok, una buscaba. pregunta interesante. ¿Cómo Reinaldo Ureña llegó a ser esa persona a un creyente genuino? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo empezó tu vida siendo un cristiano? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que impactó? Quiero decirte que yo me vi sumergido realmente en el mundo de las drogas. Me vi sumergido en el alcohol, en la marihuana, la cocaína, todo tipo de cosas que tú puedes imaginar, porque en mí había un vacío que era que no se llenaba con nada. Yo experimenté de todo y yo no sabía cómo llenar todo eso. Me metí al mundo de la calle. Yo no tenía nadie que me pudiera detener, que dijera, mira, eso no es lo que tú debes hacer y eso no es lo que te conviene. Entonces yo lo que hice fue que me fui para la calle y yo vengo a los pies de Cristo por una invitación que me hicieron a un campamento que hacen cada verano. Entonces, en ese campamento hubo una persona que se me acercó. Yo le pagué el campamento en ese momento para salir de... Yo le dije, mira, toma el dinero. Era muy insistente. Sí, sí, realmente esa persona me caía atrás. Hasta que después yo dije, bueno, él se me acercó y me dijo, wey, ya la fecha del campamento está sí. ¿Eso en qué año fue? En el 2008. 2008. Exacto. Entonces en esa fecha, yo lo que hice fue que fui al campamento con unos amigos. Yo lo que fui para allá atrás de mujeres. Y experimenté algo nuevo, tú sabes. Yo dije, wow, pero yo no sabía que en este país podría existir un lugar como este, así como tan organizado y que te presenten a Jesús de una manera como más impactante y real. Se fue a un campamento en Jarabacoa. Sí, en Jarabacoa, sí. Excelente. Entonces, yo tomé la decisión allá en el 2008 y en esa fecha, tú sabes, para mí fue el mejor encuentro que yo tuve. Te presentan a Jesús en un campamento. ¿Cuántos días duró el campamento? 5 días. En ese entonces se duraba 5 días. En ese campamento. En 5 días, yo me imagino que tú te desconectas del mundo, te desconectas del barrio, te desconectas de los panas. Cuando pasa el campamento, que llegas a tu casa, ¿cuáles son los ataques que tú recibes? Normal, la calle de nuevo. No te voy a mentir, yo duré un mes caminando por la línea y después volví y me desacaté. Normal. Porque, aunque yo fui, tú sabes, a ese campamento, pero yo tenía una vida afuera. Sí, yo sentía que algo había cambiado dentro de mí. Yo sentía que algo estaba pasando dentro de mí desde ese momento en que yo decidí entregar mi vida a Cristo. Pero aún así, ahí fue que yo cogí la calle de verdad. ¿Tú sientes que fue genuina la decisión en ese campamento? Sí, realmente sí. Podemos decir que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y a ser un creyente desde ese día. Se puede decir que sí, pero cogí la calle de nuevo. Cogí la calle de nuevo. Yo, ¿sabes? Iba al estudio bíblico, iba a las actividades que hacían y todo eso, iba a la iglesia. Esa persona me daba seguimiento. Yo, normal, yo fui. Iba a todo que diga. Pero ¿qué pasa? Que yo vuelvo y me desacato, como te decía. Cogí la calle, cogí la droga, todo. Yo bregaba con música en ese entonces, con unos amigos. Recuerdo que había una compañía que quería firmarnos a mí y a mi compañero. ¿Llegaste a cantar música de manera pública? Sí, en concierto, exacto. Sí. ¿Tenía un nombre artístico?
Quiero reservarme esa parte porque es un nombre que está registrado. Ok, Entonces no quiero, tú sabes. ok. Pero fue algo que impactó. Nosotros llegamos a viajar a algunas ciudades fuera de aquí, el compañero mío y yo. Entonces fue algo bacano porque, digo bacano porque como la dinámica y todo eso. Ok. Entonces yo consigo un trabajo. En ese trabajo conocí una chica y esa chica quedó embarazada. Pero de ti. Claro. Wow. ¿Y esa pregunta? Eso no va, eso no va. Repetimos aparte. Está bien, está bien. Bueno, yo conseguí un trabajo. En ese trabajo yo conocí una chica y nos relacionamos. Y al final ella quedó embarazada y tú sabes, yo tenía que mantenerla a ella y mantener la barriga. Entonces trabajaba, después hubo problemas con el trabajo, me mudé del lugar. Después yo recuerdo que fue una etapa muy difícil porque yo estaba caminando solo. Y cada quien en mi familia estaba buscando cómo sobrevivir, ¿entiendes? Buscando cómo echar ellos para adelante. Entonces yo también estaba buscando mi manera. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 8 realmente, pero de padre y de madre somos 6, 5 varones y una hembra. Ok. Entonces yo tenía que buscármela como quiera. Tuve varios problemas, inconvenientes. Después, tú sabes, yo tenía que salir para la calle, buscarme el dinero como sea. Tú sabes que eso significa que si tú tienes que despojar de los bienes ajenos a alguien, hay que hacerlo. ¿Cómo era tu relación con tus hermanos? No te podría decir que era una relación mala, pero yo siempre como que me mantuve bien con cada uno de ellos. Me mantuve heavy, siempre lo buscaba, siempre lo busco. Siempre buscaba como la conexión entre ellos. ¿Y qué reacción tiene tu familia al saber que ahora ya no eres el nene que siempre han conocido, sino que ahora eres Reinaldo, el nuevo creyente? Bueno, ha sido algo, o sea, al principio, por ejemplo, mi madre no estaba de acuerdo, pero cuando ellos vieron la conducta mía, que había cambiado, mis hermanos, había uno de ellos que no creía que yo había entregado mi vida a Jesús, hasta que yo le mostré realmente cómo mi vida había sido transformada. Excelente. Entonces, en ese proceso, ellos han podido ver ese testimonio que hasta ahora, tú sabes, se ha mantenido. Ok, yo quiero saber si lo que yo escuché de tu testimonio fue cierto, de que había un corre-corre, de que pasó un asunto con la Biblia. ¿Cuál fue ese proceso? Yo, en ese trayecto que conocí a esa chica, como te estaba contando, ella nos dejamos, o sea, cada quien por su camino. Y yo, o sea, cuando vuelvo a mi casa, vuelvo normal, pero vuelvo con todos mis hábitos. La calle, la droga, los amigos, los panas, todo eso. Cuando yo volví, yo seguí haciendo lo mismo. Y me sentía vacío, brother. Sentía como ese vacío que como que no se llenaba. ¿Entiendes? Y un domingo recuerdo que eran las 5 de la tarde y yo dije, bueno, yo voy a tomar la decisión de desvivirme. O sea, tomar la decisión de quitarme ya de este mundo. Y yo estaba decidido, a nadie se lo había dicho. ¿Sabes que cuando una gente va a hacer una cosa, lo dice? Cuando una gente no va a hacer una cosa... Cuando no lo va a hacer, no lo dice, claro. Cuando no lo va a hacer, lo dice. Y cuando lo va a hacer, no lo dice. Exacto. Yo no se lo había dicho a nadie. Nadie había visto, o sea, de que un rostro en mí con un corazón quebrantado. ¿Qué pasa? Que yo llegué ese domingo
Y recuerdo yo que yo estaba bajo los efectos del alcohol, de la droga ese día. Eran como las 5 de la tarde. Y yo recuerdo que ese día yo dije, voy a tomar la decisión. Hoy es. Compro 3 cigarrillos. Tenía un poquito de alcohol. Seguía tomando. Y yo dije, cuando me fume el último cigarrillo, ahí en ese momento yo me voy a quitar la vida. ¿Dónde fue ese lugar? En mi casa. En tu casa. En mi casa, exacto. Yo vivía en mi casa en ese entonces. Acuérdate que cuando yo me dejo de la chica, yo vuelvo por mi casa. Ok. Y seguí en el asunto del maleanteo. Yo recuerdo que ese domingo yo me acuesto normal, me fumo mi primer cigarrillo, me fumo el otro y como que me duermo, como que me dormí, yo recuerdo, y dieron como de eso de las 7, déjame ver, como de 7:30 a 8, ya, yo sé que estaba oscuro, y en ese momento llegó un hermano mío que él andaba huyéndole a la policía, él andaba entre los matorrales, óyeme, entre los matorrales andaba él. Y yo recuerdo que él llegó con un libro y me despertó, me dijo, él me dice, nene, tú sabes. Sí. Dice, nene, mira, te traje un libro. Este libro es para que tú lo leas, a mí siempre me ha gustado leer, independientemente de cristiano o no, siempre me ha gustado leer, soy fanático de la lectura. ¿Qué pasa? Que cuando él llega con este libro, un libro azul, yo digo, ¿y qué es lo que es este tigre? Y cuando veo el libro y lo pongo ahí, le pongo una mesita que tenía, una mesita al lado al lado de la cama. Cuando prendo el último cigarrillo, ya que voy a cometer el hecho, cuando va como por mitad, yo tuve la curiosidad de saber qué era ese libro. Y yo recuerdo que fue un libro que decía Santa Biblia. Yo me quedo así como, ¿no será que el Señor me está hablando? ¿Cómo Él viene y me dice que encontró un libro, óyeme, en un basurero, donde le había pasado agua, donde quizás ese basurero lo habían encendido en algún momento, porque tenía algunas manchas también. Yo dije, pero qué curioso, una Biblia de un basurero. Y cuando digo quizás, ahí fue que yo pude identificar que Dios me estaba hablando. Y este fue el libro que yo conseguí. Vamos a mostrarla. Este fue el libro, la Biblia. Y desde ese momento hasta ahora este ha sido mi libro, mi Biblia. Porque, bueno, yo tengo una palabra que está escrita, 2012. Jesús me ha regalado esta Biblia. Y digo que Jesús me ha regalado esta Biblia por la manera en cómo llegó esta Biblia a mi vida. Fue para mí un milagro. Y el libro que yo comencé a leer esa misma noche fue Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a leerlo. Que habla acerca de el hijo pródigo. Entonces cuando yo leí realmente, yo sentí como el padre siempre estuvo esperando a su hijo, a pesar de que él había gastado toda su herencia, a pesar de que se había alejado el padre lo esperó siempre con los brazos abiertos, ¿entiende? Como con ese amor incondicional. Cuando el joven rico piensa, dice, bueno, cuando entra en sí, en recapacitación, él dice, wow, ¿qué he hecho? Le he fallado al cielo y le he fallado a mi padre. Yo quiero ir a donde a mi padre para que él me haga como uno de sus jornaleros. Recordando que en el campamento entregaste tu vida a Dios. Exacto. Sin embargo, en el proceso vemos que los amigos, la calle, las sustancias llaman reclamándote. Entonces,
Es como si en ese momento estabas olvidando de que realmente ya tú eras un hijo de Dios. Exacto. Entonces, para mí es claro que tu hermano se encuentra un libro en el basurero, te lo da exactamente en el momento en que decidiste salir de este mundo y que abras el libro, siendo una Biblia, en una historia que se parece mucho a tu situación actual. Y Bueno, que no hable actual, sino de ese bueno, momento. en ese momento, En ese momento, exacto. de que tú eras el hijo pródigo. Sí. Tomando en cuenta, me imagino, que en ese tiempo tú no conocías bien dónde están los libros, en qué página, qué dice esta historia u otra, porque era recientemente cristiano. Entonces me imagino que abriste la Biblia simplemente por abrirla. Por abrirla, sí. Para ver qué contenido tiene. Para saber si era la Biblia, porque dice Nuevo Testamento, Exacto. Salmo. Yo dije, déjame ver si es la Biblia realmente. Entonces en ese momento te sientes identificado con la historia del hijo pródigo. Exacto. Recordándole a la audiencia y para las personas que no conocen de esta historia es como una parábola donde hay un señor que tiene muchos, ¿cómo se puede decir? Tiene muchos hijos. Bueno, tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos, pero tiene muchas personas trabajando con él. Exacto, tiene muchos sirvientes, tiene mucho ganado, tiene muchas ovejas, sí. Exacto, y Jesús, bueno, representa básicamente a Jesús. No es una parábola que trata acerca del hijo, sino del padre, de su amor y su cuidado. Bueno, uno de sus hijos decide marcharse del lugar y recorrer su propio camino. Exacto, con la herencia, con los cuentos no bolsillos. Exacto, culturalmente eso era una deshonra al padre, porque el hijo se quiere marchar de un lugar donde estaba cómodo, donde vivía bien. Claro. Entonces cuando él sale, hace muchísimas cosas, gasta todo su dinero y al final vemos que se encuentra en una situación tan destrozada que hasta comía lo que sea, hasta comida de puerco. La comida que le echaban los puercos, él se la comía. Entonces, en ese momento él recuerda que hasta los trabajadores más viles eran mejores tratados y comían mejores. Exacto. Que él en ese momento. Esa es donde se arrepiente y dice, he pecado contra el cielo, contra mi padre, quiero volver donde él. Y cuando se va acercando, ni bien llega al lugar, su padre corre hacia él, lo recibe con sus brazos. El padre tenía todo el derecho de decirle, reclamarle, sin embargo lo recibió de otra manera, haciendo una fiesta que básicamente se celebraba en diciembre. Él decidió celebrarlo en ese momento porque su hijo volvió. Exacto. Ese es el punto central de la historia de Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 32. Entonces está de más decir que ese día no te quitaste la vida porque estás aquí conmigo. Estamos aquí. No, realmente desde ese momento comenzó una nueva historia en mi vida, porque en ese momento yo entendí que Dios me estaba hablando. Yo me arrodillé entre lágrimas, le pedí perdón, me arrepentí y entendí que el camino no iba a ser fácil. Desde ese momento yo he estado caminando cerca de Dios. Dios ha estado hablando a mi vida siempre. He estado caminando cerca de Dios y siempre Él me ha estado hablando. Como dice Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y desde ese momento yo he visto que me han pasado muchísimas cosas, pero me mantengo firme. ¿Tú sabes por qué? Porque para una persona aquí en la tierra no hay una cosa mejor que Jesús en su vida. Realmente, cuando a mí me dice una persona como que conoció a Cristo y que después de un tiempo como que no quiere saber de la iglesia y nada de eso. Que por cierto, hablando de la iglesia, yo no quería saber de iglesia. Yo ni creía ni en el diablo, ni en Dios, ni nada de eso. En ese entonces. Tú eras semi-ateo. Yo era un tipo raro ahí. Yo decía que si el día que yo pisara la iglesia, ese día la iglesia me iba a caer encima. Literalmente fue así.
Porque cuando yo piso la iglesia, en un tiempo yo viví en una iglesia. Viví en una iglesia. En mi ¿Vivía en el proceso. sentido de que tú ibas mucho o que literalmente dormía en la iglesia? Sí, yo tenía una habitación en la iglesia. Ok. Esa iglesia, esos pastores muy queridos, realmente son personas que también en su momento me han dado un apoyo incondicional, como tú no te imaginas. Dice Salmo 32:8 que en ningún momento Dios va a quitar la mirada de mí. Eso fue lo que yo entendí. Y en mi vida yo he decidido entregársela a Cristo. Y te decía que hay personas que se salen de la iglesia, no quieren saber de Dios más, no quieren seguir en los caminos del Señor, pero tú sabes qué, que hay dos cosas. O tú eres cristiano, te desviaste quizá por un tiempo, pero tú vuelves a los caminos del Señor. O tú nunca fuiste cristiano. Porque una vez que tú conoces el camino de Dios, una vez que tú pruebas la excelencia, la magnitud y la plenitud del Espíritu Santo, y cómo Dios provee, cómo Dios te cuida, en ese momento es difícil que tú te devuelvas. Ok, ya hablamos de cómo fue Reinaldo Ureña en el pasado. Ya conocemos cómo Reinaldo Ureña llegó a los caminos de Dios. Pero yo tengo una pregunta interesante. Esta es una entrevista que yo sé que miles de personas lo van a ver y se van a edificar, pero no quiero dejar ese espacio para preguntarte. Toma la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador en un campamento. Pecas, pasa un proceso en donde tú quieres relacionarte más con Dios. ¿Tú sientes que fue necesario arrepentirte de tus pecados, de que quieras aceptar a Jesús como tu Salvador otra vez? ¿O crees que en el campamento fue suficiente? En el campamento fue suficiente. ¿Tú sientes que fue genuino, que fue real? Sí, lo que yo todo el proceso que yo pasé, eso fue un proceso para darme a entender que siempre yo estuve en el foco, en los ojos, en el lente de Dios. No fue necesario que yo volviera a hacer la oración de fe, porque ya yo la había hecho. Inclusive, yo creo que si yo no hubiese sido genuino, lo que pasó en ese campamento, yo creo que no hubiese pasado el encuentro con Él. Porque desde ese momento Dios me persiguió con amor. ¿No me entiendes? Sí. Para yo poder estar cerca de Él. En ese mismo momento, cuando yo encuentro esta Biblia, o sea, no que la encuentro, sino que me la llevan, y miro y leo esto. En ese momento yo hice una oración pidiéndole perdón a Dios. Porque yo sabía que todo Dios lo había arreglado para ese momento. Sí, fue muy evidente. ¿Entiendes? ¿Cómo es Reinaldo Ureña actualmente? A diferencia de la persona que tú nos comentaste en el pasado. No, realmente hay un amigo mío que yo también fue parte de ese proceso. Esa persona me dio a entender muchas cosas y hace poco estuvimos hablando y él me dice en su casa, él me dice, nene, pero yo no, cuando yo te veo a ti, yo veo totalmente a otra persona. Yo veo como a alguien diferente. Tú no eres la misma persona. O sea, yo veo una persona totalmente diferente y yo dije, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Porque, o sea, yo sigo siendo la misma persona. La esencia. Yo sigo siendo el mismo, lo único que hay una gran diferencia. Y es Cristo en mi vida. Y lo que dice 2 Corintios 5:17 es que nosotros nos convertimos en una nueva criatura. ¿Entiendes? Sí. Y que ya las cosas viejas quedaron atrás. Pasaron. Y yo creo que eso es lo que pasa en la vida de un creyente. Yo creo que eso fue lo que pasó en mi vida. Yo tuve que darme cuenta yo mismo, haciendo una introspección, ¿tú me entiendes? Mirándome,
para saber cómo está mi vida. Siempre es bueno como medir cómo va nuestra vida. Y lo que dice Pablo es que la medida de nosotros es Cristo. Sí. Entonces, comparado con quien yo era en el principio, te puedo decir que yo he cambiado, un 100%. No te puedo decir que soy perfecto. No te puedo decir que soy santo y que no fallo. He cometido 1000 errores. He hecho muchísimas cosas que quizá alguien la cuestionaría. Pero lo que yo entiendo, que en este camino se basa en una vida de crecimiento espiritual. Al final, a quien Dios ve es a Cristo en mí. Entonces, el apoyo mío tiene que ser Cristo. O sea, mi roca, mi fortaleza, todo, mi dependencia debe ser Cristo. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que cada día nosotros debemos de enterrar esa naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos de dejar que esa persona o esa carne muera. ¿Entiendes? Y hay mucha gente que no entiende eso. Ok, ya conocemos a Reinaldo en su pasado. Conocemos a Reinaldo cuando conoció de Jesús. Si estuviera frente a una persona que está pasando una situación difícil, dígase que está pasando una depresión profunda, que está considerando quitar su vida, que está sumergido en alguna sustancia, personas que están en una situación complicada según ellos, porque hay personas que son más sensibles en una parte que en otra. Si estuviera frente a diferentes personas que están pasando por diferentes situaciones, ¿qué tú le aconsejarías de manera general? Bueno, si es una persona que está pasando por una situación difícil, mi consejo es que se dejen encontrar por Cristo. Dios quiere salvar a todo el mundo. Ya dígase que sea una persona que haya andado a la calle, que haya hecho miles de cosas. Dios quiere encontrarse con esa persona. Realmente, que entregue su vida a Cristo, que se deje encontrar por Dios, que deje que Dios repare cada una de sus heridas que posiblemente haya en su corazón. Y hay mucha gente que están librando batallas que tú no te imaginas. Muchos hombres, muchas mujeres han buscado como alternativa el asunto de desvivirse, tú sabes. Lo que yo les recomiendo es que busquen a Cristo, que Cristo es el único que puede reparar cada una de las piezas que están dañadas en esa parte, en la parte del corazón. ¿Entienden? No hay otra solución. Quizás otros dirán, pero hay psicólogos. Sí, los psicólogos son buenos. Hay, vamos a decir, muchos mensajes motivacionales. Sí, son buenos. Pero el único que llega donde realmente tiene que llegar es Cristo. Porque no existe una oscuridad tan intensa donde la luz de Cristo no pueda llegar. Bueno, tú te encontraste con la Biblia, pero ahora tenemos una infinidad de formas de encontrarnos con la Biblia, en las redes sociales, en internet. Claro. ¿Qué versículo tú le darías a un público? ¿O tu versículo favorito? ¿O un versículo que la gente se conecte? Bueno, cuando yo entregué mi vida a Cristo, al principio se me hacía un poco difícil como caminar y eso, qué tengo que hacer ahora que soy cristiano y todo eso. Dios vino a mi vida con un solo versículo, que es 2 de Timoteo 2:22, que dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú no te puedes juntar con personas que en vez de acalmar la llama, van a hacer que la van a encender. Tú no te puedes juntar con personas que te motiven a hacer cosas que son indebidas. En el mundo lo que se vive de la traición, de la envidia, del chisme,
del egoísmo, el egocentrismo, todo eso se vive en el mundo, que vino con palabras como esta a mi vida en esos tiempos y me dijo, júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Que seguir la justicia, el amor, la paz, la paciencia, la fe. Y en otro versículo me dice, oye, te voy a hacer entender por dónde es que tú tienes que caminar. Y otro versículo también que se encuentra en Juan capítulo 4, dice, donde la mujer samaritana dice, específicamente el versículo 27, dice que Dios busca a tales adoradores, a gente que adoran en espíritu y en verdad. ¿Entiendes? Sí. Si nosotros nos acercamos a Cristo, vamos a ver que realmente Cristo es la solución a todo mal. No te estoy diciendo que todos los problemas se van a resolver. Te estoy diciendo que los problemas van a ser diferentes. Que tú vas a comenzar a mirar la vida desde un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque ya tú tienes a Cristo. Venir a mí todos los que están cansados y agobiados y yo le voy a dar descanso. Es lo que dice Cristo. Y tú sabes qué? Que es lamentable, Jorge, realmente ver a personas que le gustan sufrir. He mirado muchas personas realmente que cargan un sufrimiento en su vida intenso. Y te digo que le gustan sufrir porque ellos saben lo que tienen que hacer. Y aún así deciden seguir en esa agonía. ¿Me entiendes? Cuando realmente lo que Cristo quiere hacer es transformar tu vida y cargar Él la culpa que tú cargas en tu vida. Hay una canción que yo recomiendo mucho que se llama Dame de beber. Creo que la canta Marcos Barrientos, si no me equivoco. ¿Dame de beber? Dame de beber. Esa canción es bellísima. La recomiendo que la escuchen. Ya para finalizar, entonces, Nene, ya no tengo más preguntas. Yo creo que las hemos tocado todas, pero para mí ha sido un gran placer. No, el placer yo sé que habrá muchas personas que al igual que yo van a ser edificados por este testimonio. Yo sé que mucha gente, muchos de ustedes tienen una historia que contar. Claro. O hay muchas personas que están viviendo el antes de ello. Queremos ver sus vidas contando el después. Y creo que lo que marca el antes y el después, la línea perfecta se llama Jesús. Y esa es la marca que todos nosotros necesitamos. Ser tocados por el Señor Jesús en nuestra vida. Y si eres una persona que ya tiene una historia, contáctame. Quiero conocer tu historia y que la podamos publicar para que más personas también sean bendecidas. Yo conozco mucha gente que tiene un gran testimonio, pero muchas personas no están siendo impactadas porque no conocen ese testimonio. Así que invitamos a que nos contacte y podamos juntos tratar con el tema. Y sin nada, señor Reinaldo. No, gracias, el placer es mío. Tú sabes que el trabajo es mutuo, el amor es mutuo. También gracias a ustedes por quedarse hasta este punto. Queremos, como dijo Jorge, invitarles a que disfruten de este canal, Profundamente Podcast. Pero ya dijiste lo que yo iba a decir. Nada, mi gente, gracias por escucharnos. Fue un placer realmente. Excelente. Gracias. Poder compartir.